The Latin Network for the Development of Design Processes is a group of researchers, academics, students, and businessmen of Latin language and culture who study and operate in a particular field of design known as design processes. They meet in the Latin Network Forum, conceived as an internationally specialized panel in order to debate and discuss their studies and experiences. The network was founded in 2008 with the manifesto Carta di Torino. Since its very beginning, Professor Flaviano Celaschi, PhD, has been leading a team that over the years guaranteed the cultural and scientific focus of the members of the network, developing interinstitutional cooperation. Since its foundation, 6 forums have been held, and this year, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, and Tecnológico de Monterrey join efforts to present it in a virtual format with Design and Territory, Emergencies and Conflicts as the main subject. The Latin Network for the Development of Design Processes is a group of researchers.
The Latin Network for the Development of Design Processes is a group of researchers, academics, students and businessmen of Latin language and culture who study and operate in a particular field of design known as design processes. They meet in the Latin Network Forum, conceived as an internationally specialized panel in order to debate and discuss their studies and experiences. The network was founded in 2008 with the manifesto Carta di Torino. Since its very beginning, Professor Flaviano Celaschi, PhD, has been leading a team that over the years guaranteed the cultural and scientific focus of the members of the network, developing interinstitutional cooperation. Since its foundation, 6 forums have been held, and this year, Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, and Tecnológico de Monterrey join efforts to present it in a virtual format with Design and Territory, Emergencies and Conflicts as the main subject. Welcome to the Latin Network Forum. Enjoy the session we have prepared for you. Maria Eugenia Reinaudo is an environmental analyst with more than 10 years of experience in Latin America. She has worked in the design of socio-ecological transitions, from the implementation of nature-based solutions to enhance effective climate change management in Colombia. She currently works as a sustainability coordinator at Ian University. She worked for 4 years at Alexander von Humboldt Biological Resources Research Institute as a leader in the coordination of the line of work on biodiversity and climate change, with an emphasis on science-political interface. She has taught courses on climate change management and provided advice to multiple companies and universities on issues related to environmental management, innovation, and sustainability. Hola, bienvenidos a la conferencia The Inspiration for the Transition Design Towards Sustainability in Colombia. El 7º foro de diseño como proceso, Design and Territory, Emergencies and Conflicts, ha desarrollado estos webinars para estar conectados, hablar y reflexionar acerca de diversos temas relevantes en nuestra disciplina. Yo soy David Sánchez Ruano, profesor de investigador de la Escuela de Artes Tecnológico de Monterrey, y les presentaré a María Eugenia Reinaudo. Ella, como escucharon en la introducción, tiene más de 10 años de experiencia como analista de sostenibilidad. María presentará su conferencia y posterior a ello habrá una sesión de preguntas y respuestas de 10 minutos. A lo largo de la conferencia pueden enviar sus preguntas en el icono con el signo de interrogación. Pues bienvenida, María. Adelante. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Listo. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias de verdad por la invitación que me hicieron y que hicieron pues a la Universidad de Ian. Para nosotros es un honor pues estar compartiendo con ustedes en este espacio. Yo les voy a empezar a compartir pantalla para irles contando un poco acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Listo. Bueno, el objetivo, digamos, de la presentación mía de hoy es como compartirles un poco algunos elementos de la bioinspiración para
para poder construir realmente esa tan anhelada transición hacia la sostenibilidad y plantearles un poco lo que se ha venido conversando en Colombia sobre este tema. Como bien lo presentó David y el video tan bonito de la semblanza que presentaron antes, pues yo, digamos, soy ecóloga, mi formación siempre ha sido desde la parte ambiental, y en los últimos años yo misma siento que he transitado de disciplinas y para tratar de buscar como esas sinergias, ¿no? con elementos sociales, culturales, políticos, porque cuando hablamos de los temas ambientales, pues evidentemente tenemos que hablar también de lo que pasa en la política, de lo que pasa en la gestión cultural, de lo que pasa en los sistemas económicos, y todo eso pues obviamente me ha llevado a transitar yo misma, a sentir que yo misma estoy transitando como entre las disciplinas. Entonces eso es parte un poco de lo que les quiero presentar el día de hoy, y también un poco, por supuesto, contarles qué es lo que estamos haciendo desde la Universidad de AN para promover esta bioinspiración y promover estas transiciones hacia la sostenibilidad, y pues muy específicamente pues en Colombia. Obvio, quiero empezar por esto porque me parece fundamental en el contexto en el que nos encontramos. Recuerdo cuando desde la Universidad Nacional me hicieron la invitación pues para participar en este evento, digamos en una organización de hace mucho tiempo, desde febrero me acuerdo que estábamos conversando sobre esto y nadie se esperaba que en febrero estuviéramos en este momento cambiando, digamos, este patrón del evento. Antes era presencial en Cali, una ciudad muy bonita, colombiana, pues para los que no la conocen, y ahora estamos acá en esta virtualidad que creo que también representa una oportunidad gigantesca, cosa que no hubiéramos podido encontrar quizás en una sesión presencial en Cali, porque no todas las personas pues hubieran tenido la oportunidad de viajar hasta la ciudad, ¿no? Sin embargo, más allá de esa experiencia bonita que estamos viviendo en este momento de podernos conectar todos y poder tener esa capacidad de saber y de conocer y de conocernos y de saber qué estamos haciendo cada uno de nosotros, pues evidentemente hay algo mucho más de fondo, ¿no? Mucho más profundo que nos mueve a esta experiencia que estamos viviendo en este momento. Y es que no podemos negar que esta situación que estamos viviendo en este momento es a causa de la destrucción y la desconexión también que hemos tenido entre el sistema social y el sistema natural. Entonces, cuando yo encontré hace ya un tiempo, cuando había empezado, digamos, todo este proceso del COVID, sobre todo pues en América Latina, en marzo aproximadamente, salió este reportaje que lo pueden conseguir por internet, del periódico The Guardian, y me pareció muy interesante la imagen. Es que la imagen ya habla por sí sola, ¿no? ¿Qué vemos en esta imagen? Es que vemos que detrás estaremos dejando o deberíamos dejar toda esa contaminación y todo ese sistema apocalíptico, por así decirlo, que nosotros mismos hemos venido construyendo a lo largo de toda la, digamos, expansión industrial y esta creación de contaminación y de destrucción en general. Y delante, hacia el futuro, tenemos la solución. Lo que vemos en esa pequeña mascarilla es la solución y es la naturaleza. Entonces, esto simplemente se los traje porque quiero plantearles que estamos en un vértigo planetario sin precedentes. Muchas de estas crisis, digamos, sanitarias, climáticas, socioecológicas, ya las hemos venido presenciando desde hace muchos años, pero quizás este año, en el 2020, en el que pensábamos que quizás desde la parte ambiental, sobre todo, y sobre todo desde el tema de biodiversidad, íbamos a alcanzar unos avances muy significativos, sobre todo en materia política, incluso con la nueva creación del marco post-2020 de biodiversidad, pues por el convenio de diversidad biológica, realmente se nos replanteó todo y se nos replanteó, pienso o espero que en buen sentido, de que veamos de que esta crisis de la que estamos en este momento enfrentando, esta crisis derivada por el COVID, de alguna u otra forma tiene que ver con la forma en cómo nos relacionamos nosotros con el entorno, y hacer entender también
a todas las personas y a todos los tomadores de decisión y a todas las personas que inciden, digamos, de alguna u otra forma en el uso de la biodiversidad, que no podemos seguirle sustrayendo valor al planeta, sino que de alguna u otra forma pues le tenemos que agregar valor al planeta. Esto no es algo nuevo, la verdad es que lo del COVID, pues por supuesto es un virus, es un organismo patógeno que de alguna u otra forma nace este año, por así decirlo, o se exterioriza este año, pero realmente las crisis que nos han llevado al origen, a lo que estamos viviendo hoy, vienen desde hace mucho tiempo ya. Y para eso les quise traer esta lámina porque me parece muy significativa hablar de Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt, como otros expedicionarios, digamos, entre 1700 y 1800, de alguna u otra forma muy curiosos y muy aventureros por conocer qué era lo que estaba pasando pues en nuestros territorios, qué era lo que había en los territorios, ¿no? Y sobre todo pues de la conceptualización europea a la conceptualización de América Latina, que eran unas perspectivas muy diferentes, y por más que sea desde Europa se veía América Latina como esa región del tesoro, esa región que recogía muchos elementos, sobre todo pues naturales, que eran muy exóticos, ¿no? Y que siguen siendo todavía muy exóticos. Entonces, traigo muy específicamente a Alexander von Humboldt a esta discusión, porque él fue una de las personas visionarias que ya en 1700, 1800 encontraba en sus expediciones que tuvo por Venezuela, por Colombia, por Ecuador, encontraba ya rastros de la destrucción que en ese momento se estaba llevando a cabo sobre los territorios. Imagínense desde esa época a hoy, a lo que estamos viviendo hoy en este momento, a lo que estamos sufriendo en carne propia todos con este confinamiento y con esta incertidumbre pues a raíz del COVID. Entonces, les quise traer esto porque realmente lo que estamos presenciando hoy no es algo nuevo, es algo ya histórico, es una serie de acumulaciones de cambios transformativos que las sociedades, los sistemas sociales, los humanos hemos venido pues desarrollando desde diferentes perspectivas y que obviamente han venido haciendo estragos sobre los territorios. Por supuesto, la ciencia ya nos ha estado hablando, la ciencia a la cual a veces no queremos escuchar, esa ciencia que muchas veces los tomadores de decisión desconocen también querer abordar, ¿no? Dentro de sus políticas públicas. La ciencia ya nos ha venido advirtiendo. Nosotros ya hemos transgredido ciertos límites planetarios. Cuando hablo de ciertos límites planetarios es que el planeta Tierra, como un organismo vivo, conceptualizada en la teoría de Gaia, de James Lovelock, de alguna u otra forma tiene su límite, tiene su capacidad de carga. El planeta Tierra no es que sea algo que simplemente podamos hacer todo lo que queramos sobre el planeta Tierra y no pasa nada, todo lo contrario. Tiene ciertos límites que debemos respetar, que debemos saber abordar, y la ciencia ya nos ha estado advirtiendo cuáles de esos límites planetarios ya prácticamente se han transgredido. Todo el tema, por ejemplo, de cambio climático, el aumento de la temperatura, pues para el planeta Tierra es algo muy, muy, muy delicado, porque es casi que si nos estuviéramos metiendo con el sistema inmunológico de un ser humano. Equivalente es eso al sistema climático del planeta Tierra. Entonces, si el sistema climático del planeta Tierra pues se ve perturbado, obviamente todo dentro del planeta Tierra empieza a colapsar, ¿no? Por supuesto, eso origina una serie de efectos sobre el planeta que no son efectos ambientales, son efectos de desarrollo. Por eso se dice que incluso el cambio climático es un problema de desarrollo, porque trasciende realmente de solo netamente el tema ambiental. Tenemos la pérdida de biodiversidad, por supuesto la perturbación de los territorios como tal, de los paisajes como tal cual los conocemos, porque evidentemente al perder biodiversidad también se fragmentan esos ecosistemas por los cuales las especies pues de alguna u otra forma se pueden desarrollar. Entonces, en fin, es una serie, digamos, de efectos cascada que de alguna u otra forma una crisis macro o grande, una crisis sombrilla como el cambio climático pues puede, digamos, perturbar todo el planeta como lo conocemos.
Al inicio de esta lámina les decía que la ciencia ya nos está hablando y es que es necesario escuchar a la ciencia, no necesariamente pues para poder entender el lenguaje científico que a veces es un poco abstracto, un poco robusto, sino para entender que la ciencia ya nos está advirtiendo y que ya ese lenguaje, digamos, ha sido traducido para que todos lo podamos entender, inclusive los tomadores de decisión, de que algo está pasando con el planeta. Entonces, más de 1 millón de especies, o sea, 1 de cada 8 especies del planeta se está perdiendo. Cuando hablo de que se está perdiendo es que están entrando en unos procesos de extinción sin vuelta atrás. Cuando se pierde una especie, lamentablemente se pierde la trama de la vida, se pierde la conexión de esa especie con otras especies más. Entonces es algo muy preocupante lo que está pasando con la biodiversidad en este momento. Por supuesto, el daño hacia la naturaleza en general ha sido realmente catastrófico. De hecho, las teorías y los diferentes estudios sobre el tema del COVID ya anuncian que la degradación de la naturaleza de alguna u otra forma fue una de las causas sin precedentes pues, de este COVID, de la generación de este COVID. Y muy seguramente seguirán habiendo más COVID, más virus de este tipo que de alguna u otra forma nos van a marcar un jaque mate prácticamente al sistema social. Por supuesto, todo esto de alguna u otra forma afecta al bienestar humano. Nosotros dependemos de la naturaleza al 100%, nuestra seguridad alimentaria, nuestra seguridad hídrica, la forma en que nos vestimos, nuestras medicinas, todo proviene de la naturaleza, de los servicios ecosistémicos, y si no protegemos esta naturaleza, pues también a nosotros o nosotros nos vamos a ver impactados pues por muchas perspectivas si perdemos a la naturaleza y los servicios ecosistémicos. Y por supuesto, como les decía, el cambio climático, que ya estamos viendo efectos ingobernables inclusive en todo el planeta, prácticamente en unos sitios más que otros, sobre todo lo que son los territorios isleños, de alguna u otra forma son las primeras víctimas del cambio climático, porque el aumento de la temperatura hace que sin lugar a dudas aumente el nivel del mar, y eso pues obviamente trae unas consecuencias sin precedentes sobre las islas. Acá les traigo unas cifras un poco más específicas, unos datos más específicos desde la ciencia. Esta muy en relación al cambio climático, se está previendo incluso un aumento de temperatura hasta de 5 grados centígrados en todo el planeta. Eso es algo absurdo, eso es algo completamente inimaginable. Nosotros mismos no nos imaginamos, incluso los que trabajamos con estos temas, a pesar de que ya tenemos la evidencia científica detrás robusta que nos indica cómo o qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría si la temperatura aumenta 3, 4, 5 grados centígrados? Realmente la complejidad y la incertidumbre que trae consigo un tema como el cambio climático, pues hace que nos replanteemos muchas formas, inclusive muchas formas de cómo diseñamos los territorios. Ahí poco a poco voy a ir entrando con este capítulo, digamos, de este evento. Solamente quiero hacer un abrebocas en general porque es necesario situarnos y saber en dónde estamos en este momento para poder entrar a entender cómo podemos diseñar, en este caso, territorios que sean mucho más sostenibles, ¿no? Esta es la evidencia que existe. Esto es información muy científica, pero básicamente lo que nos demuestra esta gráfica es que desde prácticamente que empezamos con la revolución industrial, que empezamos con la generación de gases de efecto invernadero, hemos ido en una tendencia creciente, y sin lugar a dudas eso es lo que va a seguir marcando, digamos, la historia del planeta si no tomamos las medidas acordes. Por supuesto, tenemos unos instrumentos vinculantes, globales, nacionales, que de alguna u otra forma pues nos inspiran o nos llevan a que podamos reducir los gases de efecto invernadero. Quizás esto mismo del COVID nos hace también replantear mucho la situación, ¿no?, que actual y futura que podemos contemplar pues ante la generación de gases de efecto invernadero, pero pues sin lugar a dudas siempre representa un reto y un desafío pues para enfrentar, para que la humanidad lo enfrente.
Y como les decía en la lámina anterior, pues por supuesto el cambio climático, al ser un tema tan transversal, un tema de desarrollo, pues por supuesto va a acarrear una serie de dificultades y de retos secundarios frente a esto. Y uno de, digamos, de esos más latentes es el tema de la pérdida de biodiversidad, la pérdida de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos. Esta es otra gráfica, digamos, desde el mundo científico que ya nos advierte cuánto y por qué estamos perdiendo la biodiversidad. Las principales causas de pérdida de biodiversidad del planeta son los cambios de uso de la tierra y de los océanos, dependiendo del caso, la explotación directa y el cambio climático. Esas son las tres primeras causas de pérdida de biodiversidad y nos tienen que hacer replantear muchas de las formas de cómo manejamos y de cómo gestionamos los territorios y de qué forma nuestra manera de diseñar los territorios, nuestra manera de diseñar las ciudades, las urbes, los territorios urbanos regionales, inclusive las zonas rurales, de qué forma o cuál es el rol, cuál es el papel de los territorios rurales frente a esta pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces, aquí lo que les quiero presentar es esto, básicamente es una prueba viviente de lo que está pasando pues en el planeta, obviamente a partir, digamos, de toda esta evidencia científica que hay detrás, ya se han tomado cartas en el asunto, sobre todo en temas de toma de decisión, en temas políticos, pero nos falta muchísimo, todavía nos falta mucho para comprender esto y sobre todo para poder bajar todo este lenguaje a los territorios. Quise darles este abrebocas inicial para, como les decía ahorita, situarnos, ¿no? Para ponernos en referente de dónde estamos parados en este momento. Pero básicamente lo que yo les vengo a traer acá es una oportunidad para replantear nuestras formas, por supuesto, en las que venimos viviendo sobre el planeta y encontrar esas oportunidades, pasar de las crisis a las oportunidades. Entonces, para esto, por supuesto, quiero contarles de una serie de iniciativas que se están liderando pues, en todo el mundo para transitar hacia esa tan anhelada sostenibilidad. Me van a escuchar muchas veces la palabra transición porque me parece que nosotros como civilización en este momento estamos en una transición que nosotros escogeremos el camino de si va a ser hacia una transición hacia la sostenibilidad o va a ser una transición hacia el colapso. Ya ahorita más adelante les mostraré esa visualización, digamos, de las tendencias de transición que hemos venido desarrollando, inclusive desde que yo trabajaba en el Instituto Alexander von Humboldt en Bogotá y por supuesto desde mi rol como coordinadora de sostenibilidad en la Universidad de AN. Entonces, pues obvio quiero iniciar con esto, con los objetivos de desarrollo sostenible. Yo espero que todos los que estamos acá pues conozcamos al menos que existen los objetivos de desarrollo sostenible y que algo tiene que ver con la sostenibilidad, algo tiene que ver con el desarrollo sostenible. Básicamente para mí estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que lo plantea las Naciones Unidas como una salida a la crisis, como una oportunidad de precisamente de transitar hacia la sostenibilidad, para mí yo los veo como casos prácticos de transición. Es decir, si nosotros realmente somos capaces como nación, como Estado, como planeta, de poder cumplir cada una de las metas que existen en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, pues muy seguramente podremos alcanzar la tan anhelada transición hacia la sostenibilidad. Evidentemente esto es un proceso muy vivo, esto no es un proceso lineal, esto es un proceso que varía y que cambia. Cuando en el 2015 se formularon estos objetivos de desarrollo sostenible, pues nadie se imaginaba que en el 2020 íbamos a estar paralizados por un virus. Entonces realmente después de la pandemia, una situación post-pandemia, ¿cómo vamos a ver los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo los estados, cómo las naciones van a cumplir con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible? ¿Habrán algunos más importantes que otros? ¿Cambiará la prioridad? No lo sabemos, eso solamente lo dirá el tiempo. Pero básicamente yo creo que esto es, digamos, o marca una hoja de ruta al menos inicial para entender de qué forma podemos transitar hacia la sostenibilidad. Recientemente el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible, si no estoy mal, creo que fue la semana pasada, presentó el índice de los ODS. Esto es algo muy importante porque a partir de unos indicadores nos están mostrando cómo al menos los países de la región latinoamericana están
aportando a esa transición hacia la sostenibilidad a partir de los ODS. La mayoría de los países realmente están más o menos, de los países latinoamericanos, están más o menos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Todavía nos falta mucho por cumplir y el tiempo se nos acorta, porque se supone que nosotros tenemos que cumplir con esto de aquí al 2030. Y obviamente, cada mes, cada año que pasa, pues se nos hace más difícil que podamos cumplir estos ODS. Inicialmente dentro de la región latinoamericana, pues Chile es uno de los países que más ha venido impulsando el cumplimiento de los ODS y entonces tendríamos que entrar a revisar por qué Chile está cumpliendo esto, o sea, qué está haciendo Chile para realmente cumplir con los ODS y de alguna u otra forma, pues bajar todos estos ODS también a los territorios, ¿no? Entender de qué forma podemos hacer sinergia con los territorios a partir, pues, de los ODS. Evidentemente, como les digo, para mí estos son casos prácticos de transición, los ODS, entonces por esta razón ya quiero, digamos, entrar a hablar un poco más de la transición. ¿Qué es una transición realmente? Cuando nos referimos a transición, realmente significa pasar de un estado A a un estado B. Esa es, digamos, como una conceptualización muy básica. Sin embargo, para irnos a la profundidad de la transición, realmente para que nosotros podamos transitar, necesitamos un detonante, necesitamos una emergencia, necesitamos algo que nos mueva como colectividad, porque la transición, pues sí, muchas veces se puede hacer individual, pero para que tenga impacto realmente tiene que ser la suma de muchos individuos para crear una colectividad. Y ahí es cuando hablamos de transición hacia la sostenibilidad, sí o sí, tiene que ser con la gente, porque la sostenibilidad es un proceso colectivo, la sostenibilidad es un proceso colaborativo y necesitamos de todos, pues, para poder transitar hacia la sostenibilidad. Entonces, como les digo, para impulsar estos procesos de transición necesitamos entonces un detonante. Muy precisamente, por ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento, y perdonen que traigo a colación tantas veces el ejemplo del COVID, pero es que realmente creo que es algo que no pasa un día sin que lo mencionemos, porque pues por más que sea, estamos acá en este momento pues por esta situación. Pero básicamente podemos entender quizás que el COVID representa un detonante, representa algo que nos mueve, que nos cambia paradigmas, que nos debe hacer replantear muchos procesos de la sostenibilidad, muchos procesos de cómo hemos venido manejando la naturaleza, de cómo se han venido abordando los territorios, de cómo se han venido diseñando las ciudades y las comunidades, pues a partir, digamos, de esta desconexión que existe, digamos, con el entorno. Entonces, para que haya realmente una transición necesitamos un detonante, necesitamos una emergencia que nos pueda digamos, traer la capacidad a cada uno de nosotros de movernos y de actuar, pues para transitar realmente hacia esa sostenibilidad anhelada. Y por supuesto, para promover los procesos de transición necesitamos conciencia de estar vivos, conciencia de saber en dónde estamos ubicados en este momento. Por eso les quise como traer un poco ese pequeño abrebocas de qué pasa hoy, en dónde estamos hoy, qué está pasando en el mundo en este momento, no solamente con el COVID, sino con otras crisis que se están viendo incluso opacadas por la crisis sanitaria derivada del COVID. Entonces, de alguna u otra forma, las transiciones pues deben apuntar a procesos de conciencia colectiva y de conciencia, pues por supuesto, individual. Parte, digamos, de esta noción de transitar es entender que tenemos que transitar desde un enfoque antropocéntrico, es decir, dejar de ver al ser humano en el centro de todo, para pasar a un enfoque biocéntrico donde pongamos a la vida en el centro. Y ahí es donde nace la bioinspiración. Si nosotros realmente somos capaces de diseñar territorios, por ejemplo, a partir, digamos, de la conceptualización y de la noción de la vida de ese territorio y diseñar a partir de esa vida, pues nosotros podríamos realmente decir que sí estamos transitando hacia la sostenibilidad. Si nosotros seguimos diseñando los territorios como se diseñan hoy, en este momento, a través de cemento, a través de, digamos, de una desconexión pero notoria entre la sociedad y la naturaleza, pues evidentemente vamos a seguir estando en lo mismo. Entonces, ahí se plantean, digamos, diferentes escenarios de transición hacia la sostenibilidad que yo les quisiera compartir en este momento. Acá lo que están viendo en la pantalla
son unos escenarios de transiciones que desde que estábamos inclusive en el Instituto Alexander von Humboldt, de alguna u otra forma ya veníamos como abordando. Y es que en este momento, en la actualidad, nosotros estamos viviendo unas crisis y unas emergencias del mundo contemporáneo. Ya les conté algunas, obviamente desde un enfoque ambiental quizás, pero todo el tema de los altos índices de pobreza, de los altos índices de salubridad, de los altos índices de desnutrición, de alguna u otra forma, todo esto se engloba para entender que estamos en un momento de crisis, en un momento de emergencia planetaria, y que está en nuestras manos actuar pues para elegir cualquiera de estos 3 escenarios que ven en la pantalla. ¿Cómo yo tomo la decisión? Y cuando hablo de yo, hablo de persona individual, hablo de colectivo, de una comunidad, hablo de un tomador de decisión o hablo de un Estado. ¿De qué forma yo puedo elegir? ¿De qué depende que yo elija estos 3 escenarios? Depende de procesos de gobernanza y de gobernabilidad. De alguna u otra forma, los procesos de gobernanza y de gobernabilidad me validan a mí como Estado, como individuo, como comunidad, como empresa, como organización, me validan a mí si yo estoy yendo por el camino correcto o no. Y de alguna u otra forma, la participación de ese tipo de actores, de esos grupos de interés, pues va a hacer que yo me replantee o que yo plantee nuevos escenarios de transición hacia la sostenibilidad. Entonces, acá se evidencian tres opciones que tenemos de transición. Una que sería la de mejoramiento, es decir, yo no sigo en lo mismo, yo hago un alto y yo digo, no, tengo que cambiar paradigmas, tengo que precisamente dejar de ver todo desde un enfoque antropocéntrico y verlo desde un enfoque biocéntrico. Entonces, ahí se plantea una nueva trayectoria, un nuevo escenario que es desconocido, por supuesto. Tenemos una serie de informaciones que soportan, digamos, hacia dónde nos dirigimos, pero por supuesto sigue siendo un escenario, pues, que desconocemos realmente. Sin embargo, esa transición es de mejoramiento, es decir, yo estoy cambiando mis acciones pues para mejorar la situación y eso se plantea como una nueva trayectoria que se está a ver desde acá. Luego tenemos la otra opción de seguir haciendo lo mismo, porque siempre tenemos la opción de continuar en la misma, de no mejorar, de no cambiar nada, sino que seguir conduciendo una trayectoria que ya sabemos más o menos hacia dónde nos dirigimos. Por supuesto, también hay mucha incertidumbre dentro de 50, 100 años, qué pasaría si seguimos en lo mismo, pero ya hay evidencia científica que nos comprueba pues qué pasaría si nosotros seguimos en lo mismo. Entonces, esta es la trayectoria que ven acá de color amarillo, que es digamos, el escenario más cómodo posible. Y por supuesto, porque pues siempre podemos lamentablemente ir a peor, tenemos este escenario de empeoramiento, este escenario rojito que ven acá, que sería una nueva trayectoria también, pero esta trayectoria dirigida hacia el colapso. Inminentemente nos dirigiríamos hacia el colapso al empeorar, pues digamos, esas condiciones que tenemos actualmente de crisis y de emergencias. Todo digamos, estos 3 episodios que les estoy trayendo, estos 3 escenarios que les estoy trayendo en este momento, pues obviamente se tienen que ver en diferentes escalas espaciotemporales, apoyadas, por supuesto, por esos procesos de gobernanza y de gobernabilidad, apoyadas o no, porque por supuesto el tema del empeoramiento, del escenario hacia el empeoramiento, que va a traer, por supuesto, una nueva trayectoria, pues sin lugar a dudas sería sin el acompañamiento de los procesos de gobernanza o de gobernabilidad, o de un mal acompañamiento de procesos de gobernanza y de gobernabilidad. Entonces, este es básicamente el escenario al que nos encontramos y, por supuesto, nosotros le estamos apuntando al verde, para realmente promover esos procesos de transición hacia la sostenibilidad, cambiando lo que se tenga que cambiar, mejorando lo que haya que mejorar y de alguna u otra forma incluso visibilizando lo bueno que se está haciendo también. ¿Cómo hacemos esto entonces? Digamos que entender la sostenibilidad primero sería el primer paso. Entender qué es sostenibilidad.
entender hacia dónde realmente nos queremos dirigir cuando hablamos de sostenibilidad. Existen definiciones de sostenibilidad, por supuesto, pues desde el desarrollo sostenible, inclusive desde el informe Brundtland, que ya nos garantizan o que ya nos motivan a entender qué es desarrollo sostenible, pero la verdad a profundidad, esa definición se queda muy corta, porque decir que el desarrollo sostenible es simplemente que yo uso los recursos naturales de hoy y que garantizo que esos recursos naturales estén en el mañana, no me dice nada. Realmente no es sostenibilidad eso. Sostenibilidad está asociada a cambios comportamentales, es decir, a entender realmente que yo necesito cambiar mis hábitos, yo como individuo, yo como colectivo, yo como nación, necesito cambiar la forma en la que he venido manejando y abordando el planeta y los recursos del planeta, pues para realmente hacer cambios estructurales de fondo. Entonces, lo que hemos venido nosotros planteando desde la Universidad de AN con respecto a la sostenibilidad es entender que es un proceso vivo, y que ahí es cuando entra la bioinspiración, entender de qué forma nosotros podemos apoyarnos de la naturaleza pues para cambiar los paradigmas, ¿no? El segundo, por supuesto, punto que hemos venido abordando, sobre todo desde la universidad, es que la sostenibilidad se construye, no se impone. Y cuando digo que se construye a través de acuerdos y negociaciones con los diferentes grupos de interés. Para ti quizás la sostenibilidad sea diferente que para mí, pero si nosotros entablamos una negociación y unos acuerdos y ponemos, digamos, sobre esa base, esa noción de cada uno de nosotros para construir esa sostenibilidad como objetivo en común, realmente ahí sí alcanzaríamos la sostenibilidad. Por eso la sostenibilidad nos impone, sobre todo a nivel, por ejemplo, empresarial, que muchas veces las empresas se sienten atraídas a incentivar o a desarrollar procesos de sostenibilidad o de responsabilidad social empresarial solamente porque van a tener un incentivo económico. Eso no debería ser así, debería ser un cambio estructural, un cambio de fondo que motive a la empresa a decir, sí, realmente yo voy a tener beneficios de todo tipo si yo realmente me apunto a la sostenibilidad, si yo realmente veo en la sostenibilidad o en la bioinspiración una forma de salir, digamos, de la crisis. Por supuesto, todo el tema de la sostenibilidad está enfocado hacia el pensamiento sistémico. De alguna u otra forma necesitamos entender sistémica para entender la sostenibilidad. Necesitamos entender que todo está conectado, es un proceso holístico. De alguna u otra forma, lo que yo hago acá va a afectar a otro sitio y así, y de eso forma parte de la transición. Es el mejor caso, el mejor ejemplo y reciente es el mismo COVID. Se produjo en China, pero de alguna u otra forma paraliza todo el planeta porque precisamente es un proceso sistémico. Y, por supuesto, la construcción transdisciplinaria, lo que les comentaba un poco al inicio también, que yo misma siento que he transitado entre disciplinas, eso es algo muy bueno. Nosotros no podemos quedarnos en nuestras zonas de confort. De alguna u otra forma tenemos que explorar también otras alternativas donde nosotros desde nuestra disciplina madre, por así decirlo, podamos alimentar otras formas de ver el mundo y construir ese pluriverso que tanto, digamos, se busca alcanzar también y que tiene que ver muchísimo también con la transición, con la noción de transitar. Parte, digamos, de entender toda esta sostenibilidad, digamos, tiene que estar también apoyada por diferentes teorías que existen en este momento y es, digamos, parte de la noción de entender a la vida y sus relaciones, a la vida y sus interconexiones como una fuente de inspiración para poder diseñar. Ahí sí, entramos a diseñar territorios. ¿Cómo entramos a diseñar territorios? ¿Qué tengo que tener en cuenta para diseñar territorios a partir de la bioinspiración? Acá yo les traje estas 4 referencias que para mí son como 4 mantras, quizás. Realmente son bibliografías que yo recomiendo leer, sobre todo a las personas que quieren transitar realmente y hacer cambios estructurales en sus territorios, sobre todo, pues para de alguna u otra forma referenciarnos sobre qué es lo que se está hablando cuando referenciamos a la vida, ¿no? A la vida como fuente de inspiración, pues, para el diseño. Entonces tenemos, por supuesto, todo el tema o todas las, digamos, la bibliografía de Capra, que es muy inspiradora, pues, para entender esa trama de la vida, esa interconexión que existe entre las especies, entre los ecosistemas, entre nosotros con las especies.
Es una de, digamos, y particularmente este libro que les traigo, realmente me parece como la base para entender muchas cosas, así no seas ecólogo, así no vengas del mundo, ¿no? del sistema natural. Tenemos, por supuesto, el de las transiciones, no solamente sino toda la bibliografía quizás de Jorge Richman y Arturo Escobar, que de alguna u otra forma nos están haciendo entender que tenemos que diseñar para las transiciones. De hecho, hay una publicación muy interesante de Arturo Escobar sobre diseño de transiciones y creo que es una fuente de mucha inspiración para entender que esa transición tan anhelada que necesitamos alcanzar, la alcanzaríamos solamente pues a partir de la bioinspiración. Por supuesto, toda la metodología de biomímesis, que ya voy a entrar a hacer un poco más de detalle, un poco más con lupa, que me parece una teoría muy, muy inspiradora, que ya de hecho, a pesar de que pues tiene muchos años, apenas hoy es que realmente la gente empieza a entender qué es biomímesis. Hay mucha gente todavía que no sabe qué es biomímesis, que no sabe cómo aplicar biomímesis, y me parece que es uno de los primeros pasos que tenemos que dar, entender biomímesis, entender la metodología, pues para nosotros poder diseñar realmente territorios bioinspirados. Nosotros en la Universidad de Ann estamos utilizando muy fuerte esta perspectiva de biomímesis. De hecho, tenemos en este momento un curso abierto, un curso virtual abierto sobre biomímesis para entender de qué forma los diseñadores o los emprendedores pueden empezar a diseñar procesos, servicios, prototipos, productos, etcétera, pues a partir de la metodología de biomímesis. Entonces es algo muy bonito que desde la academia también de alguna u otra forma se esté inspirando a formar a personas que quieran profundizar en el tema de la biomímesis y que pues pueda, digamos, hacer las cosas diferentes, porque yo pienso que para salir un poco de esta crisis y de esta emergencia planetaria que estamos viviendo, necesitamos hacer las cosas diferentes, las cosas disruptivas, y para eso necesitamos innovación. Y por supuesto todo el tema de la sistémica que ya les había mencionado ahora, del pensamiento sistémico, que es súper importante pues a la hora de abordar toda esta conceptualización de la sostenibilidad, ¿no? Desde la sistémica, desde el pensamiento sistémico. Donella creo que es una de las, a mi modo de ver, es una de las pensadoras más importantes dentro de este mundo de la sistémica, porque de paso ella comprende muy bien la interconexión planetaria, por ejemplo, con los límites planetarios y con otros desafíos desde la sostenibilidad. Para entrar un poco más entonces en base, digamos, o con base a la bioinspiración, tenemos entonces a la biomímesis, como les decía ahorita, que es básicamente entender que la naturaleza es una fuente de soluciones. Es a partir, digamos, de las funciones, de las estructuras de la naturaleza, yo puedo entrar a diseñar productos, servicios, territorios, lo que ustedes se imaginen a partir solamente del funcionamiento y de la estructura de la naturaleza. Imagínense un bosque, imagínense un animal cualquiera. A partir de eso que ustedes se están imaginando, podemos encontrar un montón de soluciones, digamos, innovar los sistemas sociales, sin, ojo, hacer daño, por supuesto, o sin entrar a hacer daño pues a la naturaleza. Es más que todo es entender esa inspiración, es entender el funcionamiento y la estructura de la naturaleza, pues para yo poder incidir sobre los sistemas sociales, económicos, políticos inclusive. Entonces, la biomímesis tiene que ver con las formas de consumo, las formas de producción y las formas de vida. Nos debe hacer replantear las formas de producción, de cómo estamos produciendo en este momento cualquier cosa, productos, servicios, etcétera. Por supuesto, las formas de consumo, sobre todo nuestras, ¿no? Como, digamos, como sistema social, cómo estamos consumiendo, a qué le estamos, digamos, apuntando cuando hablamos de consumo, y por supuesto las formas de vida. Como les decía ahora, esto es un tema de cambio comportamental. Si no entendemos que nosotros mismos tenemos que cambiar estos comportamientos y cambiar nuestras formas de vida, nuestros hábitos de vida, pues nunca vamos a poder entender realmente cómo funciona la biomímesis. Entonces yo creo que al entrar, digamos, al abordar biomímesis, entran dos procesos que hacen como un juego, como una sinergia, que es todo el tema individual, pero también el tema, digamos, colectivo. Yo no puedo entrar a diseñar un territorio bioinspirado si yo mismo no concibo a la biomímesis como una fuente de inspiración. Entonces es necesario como abordar las dos fases mientras yo voy planteando este diseño de territorios. Por supuesto, obviamente para la biomímesis hay toda una metodología detrás. Hay expertos que han venido trabajando durante años en la biomímesis
Y es una metodología de muy fácil acceso, no solamente porque pues hay plataformas gratuitas en internet como para entender un poco cómo funciona la metodología, sino que realmente hay unas estructuras y unas plataformas también gratuitas que nos permiten entender el funcionamiento de esa naturaleza. Ustedes dirán, bueno, pero es que yo no soy ecólogo, no soy biólogo, no entiendo cómo funciona tal animal o tal ecosistema. Hay algunas plataformas como AskNature, por ejemplo, que es una plataforma gratuita. Tú simplemente pones la función de lo que quieres que tu, digamos, sistema o lo que tú quieres crear, tu producto, tu servicio, que la función de eso, la función del producto o la función del servicio, y automáticamente te arroja desde la naturaleza algunas iniciativas desde especies y ecosistemas que tú puedes emular pues para trabajar con biomímesis. Por supuesto, evidentemente, parte, digamos, de esta metodología y de esta concepción de la biomímesis está en entender el reto. ¿Cuál es el reto que tú quieres, digamos, de alguna u otra forma desafiar, ¿no? Ese reto social, ese reto económico, ese reto territorial que tú quieres desafiar para transitar hacia la biología y de la biología al diseño. Entonces, acá, digamos, esta es una de las ruedas que a mí más me gusta destacar de la metodología de biomímesis, porque tú inicialmente empiezas desde acá, desde la contextualización, y empiezas entonces a definir tu contexto. Te pones, digamos, te sitúas en donde estás y tú pones tu problemática, tú enfatizas en el reto que tú quieres alcanzar, y automáticamente allí vas descubriendo cuál es la función de lo que tú quieres desarrollar, de lo que tú quieres diseñar. Y a partir de ese diseño de función se integran los principios de vida, que es otra ruedita, digamos, de la metodología de biomímesis, que la traigo también en la siguiente lámina, que me parece encantadora y que todos los diseñadores, todas las personas que trabajan con ordenamiento territorial, todas las personas que trabajan con el diseño de alguna u otra forma tienen que incluir o deberían incluir, pues digamos, dentro de sus procesos a los principios de vida. Y de ahí tú vas viendo de qué forma tú puedes, a partir de esos principios de vida que tú seleccionaste, pues puedes descubrir esos modelos naturales. Cuando hablo de modelos naturales, hablo de esas especies, de esos ecosistemas que tú encuentras que quieres emular. Por supuesto, esto para este proceso no es un proceso que haces solo, es un proceso que haces acompañado, por ejemplo, de estas plataformas, como les digo, de AskNature, por ejemplo, que es una gratuita, es una muy accesible y que puede de alguna u otra forma pues ayudar al proceso, digamos, de emulación. De ahí tú empiezas a abstraer esas estrategias biológicas, es decir, tú descubres a los modelos naturales, tú tienes 100 modelos naturales y los estudias cada uno y tú dices, este es el que mejor le apunta a la función o al reto que yo quiero alcanzar, y esa que tú eliges es tu estrategia natural. Y automáticamente cuando ya entiendes cuál es esa estrategia, pues aparecen unas lluvias de ideas, ya empieza la creatividad a volar y empiezas a poder conceptualizar más el proceso y la noción de la biomímesis dentro del diseño para los territorios. Todo ese proceso que les acabo de contar sirve, como les digo, no solamente para productos, sino también para diseñar los territorios. Imagínense que un ordenador territorial usa esta rueda de biomímesis para diseñar la ciudad. Cambiaría muchísimo la noción de entender cómo diseñamos los territorios, cómo diseñamos las ciudades, pues y los entornos urbanos regionales, pues para poder hacer más, digamos, atraer esas transiciones hacia la sostenibilidad que tanto anhelamos. Esta es la ruedita de los principios de vida. Básicamente, como verán, en el centro está la vida, lo que yo les decía ahora al inicio del enfoque biocéntrico, de que tenemos que poner a la vida en el centro de todo lo que hagamos, y básicamente acá se nos presentan algunas categorías, por así decirlo, que yo, obviamente, con la contextualización que yo tenga de lo que yo quiera, digamos, entrar a diseñar, entrar a bioinspirar, pues de alguna u otra forma yo tengo que ver cuál responde a la contextualización que yo estoy liderando en ese momento. Y todo esto, digamos, toda esta conceptualización del diseño, pues tiene que conducir ¿a qué? Conducir al bienestar. No solamente al bienestar de la gente, sino al bienestar de los ecosistemas.
hablar 40 minutos de biomímesis y de bioinspiración es realmente muy corto y a mí me encanta este tema, entonces me apasiona muchísimo y me encantaría quedarme acá 2 horas. Lamentablemente no puedo, pero quiero simplemente como dejarles el desafío, digamos, de entender que a partir de la naturaleza, a partir del funcionamiento, la estructura de lo que nosotros entendemos por naturaleza, de lo que sería el sistema natural, podemos encontrar muchísimas respuestas y que no estamos solos, que tenemos aliados, digamos, sobre todo tecnológicos y de acceso gratuito, que nos permiten encontrar esas respuestas o esas soluciones para diseñar realmente territorios más sostenibles. Nunca nos olvidemos de que cuando hablamos de diseñar territorios y cuando hablamos de transitar hacia la sostenibilidad y cuando hablamos de bioinspiración, de alguna u otra forma tenemos que incluir siempre a esa identidad territorial, a esa identidad cultural que nos garantiza ser únicos y de alguna u otra forma permitir esos procesos de transición hacia el bienestar. Muchísimas gracias. Esto era básicamente lo que les quería presentar el día de hoy. Pues muchas gracias, María, por tu súper explicación de esto de la bioinspiración, lo sostenible y todos estos temas de transición. Pues pasamos rápidamente a las preguntas, nos quedan algunos minutitos, no sé si alcance a ponerlas todas, pero bueno. Una de ellas es que me gustaría hacerte comparaste pues como nuestro sistema inmunológico, ¿no? O sea que al estar en esta crisis, ¿no? De biodiversidad, del virus y demás, ¿cómo tú crees que podemos reforzar esta conciencia de cuidar ese sistema lógico o de darle como un súper refuerzo? Me encanta la pregunta. Yo pienso que el primer paso que tenemos que dar nosotros como sistema social, o sea, como seres humanos, es entender que estamos vivos. A veces la rutina del día a día se nos va en tantas cosas que hacemos y se nos olvida hasta que respiramos. Se nos olvida respirar, de hecho. Hay ejercicios, digamos, incluso de internalizar que estás respirando y cómo estás respirando. Y cuando te das cuenta de cómo estás respirando, te das cuenta que no lo estás haciendo, que simplemente estás como, pero no estás respirando. Entonces yo creo que esto es un ejemplo que traigo solamente porque me ha pasado en el día a día, a veces en el trabajo, en la rutina, a uno a veces como que se le olvida la noción de que realmente está vivo. Entonces yo creo que cada uno de nosotros, y sobre todo cuando hablamos de esta bioinspiración y cuando hablamos de biomímesis, tenemos que estar súper claros de que nosotros como seres humanos estamos vivos y de que como organismos vivos, por supuesto, sentimos, incidimos sobre decisiones, sobre acciones en el planeta y que podemos ser una fuente de inspiración, pues nosotros mismos como seres humanos podemos tener inspiración pues para solucionar los problemas y los desafíos que tenemos en la actualidad. Si no somos conscientes de que estamos vivos, pues lamentablemente va a ser muy difícil que nosotros entremos a la noción de la bioinspiración. Otra pregunta aquí del público relacionada con el diseño industrial. Nos preguntan de que cómo se puede tomar acción desde la perspectiva del diseño industrial. Por aquí dicen que es un tanto difícil porque no hay como una guía. O sea, en 10 años se tienen estos objetivos, ¿no? O sea, ¿cómo en realidad empezar desde ahorita a plantear? Tu micrófono, María. Perdón. Gracias. Desde el diseño industrial, básicamente puedo contar dos cosas. La primera es que desde los objetivos de desarrollo sostenible, sí es cierto, son unos objetivos, digamos, como a largo plazo, pero dependiendo del país de donde estén preguntando eso, hay algunas iniciativas
nacionales que lidera el Estado para que, por ejemplo, la academia, las empresas, digamos, diferentes organizaciones, diferentes sectores, puedan cumplir con los ODS. Y ahí te dan como unos lineamientos. Y en el caso muy específico de Colombia, que lo conozco más de cerca, por supuesto, en Colombia tenemos una serie, digamos, de lineamientos y de guías desde el gobierno nacional para poder cumplir con los ODS desde los diferentes sectores. Y uno de los sectores es el sector industria. ¿De qué forma el sector industrial, a través de sus diseños de procesos, de servicios, etcétera, puede replantear los modelos de sostenibilidad que digamos, convencionales que se han venido abordando? Y desde el segundo enfoque que quisiera enfocar es el tema de la biomímesis, porque para la biomímesis y el diseño industrial es una cosa maravillosa lo que se puede hacer. Y digamos que las guías sí existen, porque las guías están todas, se pueden descargar gratis desde el Instituto de Biomímesis. Yo les puedo pasar ahorita el link, cualquier cosa, David, y tú me ayudas como a compartirlo, cualquier cosa con los participantes. Ahí ustedes pueden descargar la guía en diferentes idiomas inclusive, y pueden aprender, digamos, desde ustedes, pueden aprender a cómo emular estos procesos pues, para diseñar desde el sector industrial, poder diseñar desde la biomímesis, y es una cosa muy maravillosa. Ustedes pueden encontrar un montón de ejemplos, sobre todo que se están liderando desde Europa, muchos, para hacer frente, digamos, al diseño bioinspirado desde el sector industrial. Muy bien, María. Otra pregunta, algo crítica, pero pues es muy importante. Hablas sobre lo biocéntrico, ¿no? Aquí alguien de Colombia nos pregunta de que cómo se puede mantener, o sea, reducir el nivel de violencia que se está generando, tanto por el mismo gobierno como por las empresas de fracking, de las mineras, que bueno, a veces entran muchos intereses en lo rural y pues hay asesinatos. ¿Cómo tú crees que se puede dar solución a esos, a través de estos procesos de transición? Gracias, David. No, me parece muy acertada la pregunta, porque de hecho en otro evento en el que estuve recientemente, donde estuve hablando también de soluciones basadas en la naturaleza y de biomímesis, alguien también de Colombia me preguntó lo mismo, y realmente es un reto, ¿no? O sea, digamos, la noción de la transición hacia la sostenibilidad, por supuesto, también debe involucrar la igualdad, la justicia, la equidad. Y obviamente si llega a pasar algo así, o cuando pasa algo así que estamos, como lo que estamos viviendo en este momento en Colombia, de los altos índices de asesinato, o en México también, que se vive mucho los asesinatos a los líderes sociales y los líderes ambientales, y esa desconexión quizás con las comunidades, pues por supuesto obviamente ya quiebra, ¿no? esa noción de transición. Y por eso yo les mencionaba ahora en la lámina de las 3 tendencias, les hacía mucho énfasis en los procesos de gobernanza y de gobernabilidad, porque eso va a hacer notar si la transición hacia la sostenibilidad realmente le está apuntando hacia la sostenibilidad, o si nos estamos dirigiendo al colapso. Por supuesto que en el caso de Colombia, si seguimos en esta matanza pues, de líderes sociales y ambientales, pues por supuesto, muy probablemente así se estén haciendo un montón de cosas súper chéveres desde otros temas, desde cambio climático, lo que sea. Si eso sigue, pues evidentemente nos iremos conduciendo al colapso. Todo depende, digamos, de lo que se pueda entablar entre el Estado y entre las comunidades también. Acuérdense que la sostenibilidad se construye a partir de acuerdos y negociaciones. Nada se puede imponer. Si no, no es sostenible, si no, no es sostenibilidad. Entonces yo pienso que a partir, digamos, de una conciliación de cómo se puede manejar las comunidades, y del respeto y de la igualdad y de la justicia que puede, digamos, que se puede promover en las comunidades, pues yo creo que ahí es cuando realmente encontraremos eso. Y por supuesto la noción, como les decía en la primera pregunta, recordar siempre que estamos vivos y que somos organismos vivos, y que de alguna u otra forma si pasa algo
por ejemplo, en una comunidad indígena, si hay una matanza de algún integrante de la comunidad indígena, pues por supuesto eso va a resquebrajar todo ese organismo vivo que hay detrás. No es solamente un individuo, es toda, digamos, esa trama de la vida que forma parte, digamos, de esa comunidad. Gracias, María. Desafortunadamente ya no tenemos más tiempo. Nos tenemos que ir al foro de los panelistas que estuvieron hoy. Bueno, pues digo, había preguntas relacionadas con ejemplos de biomímesis y demás, pero pues, como dijiste, nos extenderíamos demasiado, ¿no? Pues agradecemos mucho tu participación y esperemos, así como lo mencioné, nos acompañen todos a este foro, al Design and Territory, y pues pueden encontrar nuestros asistentes más información en las redes sociales y la página web. Y bueno, pues que tengas un excelente día, María, y un excelente día a todos. Gracias, David, muchísimas gracias. Yo solamente les voy a compartir por acá el chat el enlace que les envió sobre el Instituto de Biomímesis para que cualquier cosa, pues ustedes lo puedan compartir a todos. Hasta pronto, María, gracias. Gracias, chao.